Conoce de cerca a los líderes de la comunicación y el medio empresarial, cuyo talento los ha llevado a ocupar los cargos ejecutivos a través de los cuales han transformado la forma de hacer negocios y dar valor agregado a sus marcas. Escucha el programa Estamos en Comunicación con Carlos Muñoz todos los viernes de 10 a 11 de la mañana por Radio Anáhuac 1670M. Eleva tus sentidos. Esta tarde tengo el gusto de saludar con muchísimo gusto a dos personajes del mundo del periodismo que desde hace más de 20 años yo les vengo siguiendo, Claudia y Andrew, la pista. Ustedes no lo sabían, pero yo les venía siguiendo. No. Y hoy, gracias a como decimos, las benditas redes sociales, tenemos la fortuna de conectarnos, y en el caso de Claudia Fernández, hasta Canberra, en Australia, y en el caso de Andrew Paxman, hasta la ciudad de Aguascalientes. ¿Cómo están, Claudia? Andrew, bienvenidos. Muy bien. Voy a cambiar de posición para que me vean menos como silueta. Como silueta y un poquito más claro, ya quedaste perfecto. Muy bien. Pues un gusto de saludarlos hasta allá en México. Carlos, como dices, estoy aquí en Canberra, Australia, pero con mucho gusto de saludar a todos los radioescuchas. Claudia, y además con un puesto muy importante como directora de comunicación en un importante colegio allá en Canberra, en Australia. Sí, mi vida en Australia ha dado ciertos tumbos. Sigo contando historias, pero desde otros puntos de vista, muy dedicada a la educación, tanto en el sector universitario como en el sector público y ahora privado. Pero es todavía en comunicación y relaciones con la gente, que es lo que ha sido como el hilo de toda mi vida. Claro, sí. Claudia Fernández y Andrew Paxman, me encanta platicar con ustedes esta tarde porque, insisto, desde hace algunos años, ya varios años, que les vengo siguiendo los pasos de manera anónima, por supuesto. Me encanta su profesión, me encanta lo que han hecho. Claudia es colega mía, nada más que Claudia es egresada de comunicación de la Ibero, ¿ves? Y Andrew, que es, si no me equivoco, y tú me corregirás si es así, Andrew, tú estudiaste la carrera de historia, si no me falla la memoria. Entonces ahí me pregunto y me encantaría que nos platicaran cómo es que convergen estas dos profesiones, cómo se conocen Claudia y Andrew, Claudia, y empiezan en el mundo del periodismo hasta llegar al libro del Tigre Azcárraga, Emilio Azcárraga y su Imperio Televisa. Bueno, Carlos, nuestra relación se remonta a la prehistoria. Los dinosaurios todavía estaban circulando por la Tierra. Andrew y yo nos conocimos. Cuidado, porque los tres somos contemporáneos, Claudia. Los tres somos contemporáneos. Tú te ves muy joven, Carlos, te ves muy joven. Andrew y yo nos conocimos cuando éramos periodistas en la Ciudad de México. Yo trabajaba para el periódico El Financiero y Andrew trabajaba para el periódico en inglés The News. Sí. The News. Todavía me acuerdo, Andrew. Y yo cubría negocios, creo que estaba era reportera de negocios en El Financiero y había hecho algunos perfiles sobre empresarios. Y Andrew y yo nos conocíamos socialmente a través de algunos corresponsales, pero un día me invitó a tomar un café en Polanco. Me acuerdo muy bien todavía de ese día y empezamos a platicar sobre... Acababa yo de hacer un perfil de Emilio Azcárraga Milmo para El Financiero y Andrew me invitó a tomar un café para plantearme la posibilidad de hacer un trabajo mucho más profundo sobre este personaje. Esto estamos hablando de principios de los 90s. Bueno, creo que fue, si mal no recuerdo, enero, febrero 95. Y yo recién me había incorporado en la revista hollywoodense Variety como su corresponsal para América Latina. Sí. Y entonces me llamó mucho la atención la figura de Emilio Azcárraga. Es más, unos años antes tenía una relación, un noviazgo con una locutora de la cadena ECO. ¿Se recuerdan de ECO? Sí, claro. El llamado CNN de México. Así es. Sí. Y nació por allá por el 88, si no me equivoco. Sí, se lanzó en el 88 precisamente, y yo en el 92, 93 anduve con una locutora de ECO que me platicaba anécdotas sobre Jacobo Zabludovsky. ¿Puedes saber quién era la novia? ¿Cómo? ¿Puedes saber quién era la novia?
Se llama Anne Wakefield. Ah, mira, la tengo en mis contactos, claro. Sí, sí, sí. Y ahora vive en Washington, es corresponsal de Radio Centro, si me recuerdo. Ajá. Y sí, yo creo que como muchos corresponsales, yo tenía la espinita, tenía el interés en escribir un libro. Y para mí, Emilio Azcárraga era el empresario más fascinante de México. Y yo ya había empezado a especializarme como periodista empresarial. Y vi el perfil que Claudia había escrito en El Financiero, que a mi juicio fue el perfil más completo de ese señor que se había escrito. Eso y otro que salió en el Los Angeles Times de Marjorie Miller y Juanita Darling, que se llamaba El Tigre. Entonces, esos dos perfiles me inspiraron. Esto sería un magnífico sujeto para una biografía. Y luego me di cuenta que la biografía independiente como género no existe en México. Hay libros de encarga, digo. Así es. De encargo, digo, y hay agiografía, hay biografías de presidentes, pero no hay trabajos independientes. Y así empezó la historia, Carlos. Empezamos a platicar. A mí me da un poco de pánico conociendo la historia del periodismo independiente en nuestro país en estos entonces, de si esta aventura iba a tomar forma, porque Andrew y yo no teníamos ninguna agenda, aparte de contar la historia de uno de los, como dijo Andrew, uno de los empresarios más importantes de México, con una influencia y un poder que se extendía más allá de los medios de comunicación. Era uno de los personajes más influyentes de México y yo diría en el mundo hispanoparlante, en relación a las artes, la cultura, la política, inclusive la Iglesia Católica. Y entonces era una tarea que sabíamos iba a tomar mucho esfuerzo. Los dos estábamos trabajando de tiempo completo como periodistas y hacíamos entrevistas. Hicimos más de 200 entrevistas, como sabes. Muchas de las personas que entrevistamos 2, 3, 5, 10 veces para tratar de encontrar esos granitos de oro que después fuimos entrelazando en la biografía. Estamos hablando de, esto empezó en el 94, 1994. Sí, increíble. Sí, eran 5 años de investigación. Y los dos tuvimos que, a final de cuentas, renunciar a nuestros trabajos para completar el manuscrito, porque un libro que habíamos imaginado un libro de, no sé, 200, 300 páginas y salió en 500 páginas. Salió un ladrillo que puedes usar para detener tu puerta abierta. Ese sí que es un libro gordo. Sí, pero no era solo un magnate de la televisión, como bien sabes, era también un magnate del fútbol soccer. Era un amigo de muchos presidentes, desde Díaz Ordaz hasta Carlos Salinas. Soldado del PRI, como él mismo se decía. Sí, y tenía el conglomerado de Televisa, ya por los años 90, cuando empezamos la investigación, extendía a Estados Unidos con Univision, a Perú, a Argentina, a España, o sea. Entonces, y yo como corresponsal de Variety tenía la oportunidad de viajar a otros países a entrevistar a gente de la televisión del Perú, de Chile, donde también tenía una televisora. Brasil. Argentina. Entonces yo andaba entretejiendo preguntas sobre el tigre en mis entrevistas con la gente de Clarín de Argentina o Globo de Brasil, etc. Hasta aproveché un vuelo a Inglaterra para visitar a mi familia. Hice una escala en España, hice unas entrevistas en España también para incorporar la perspectiva de los españoles sobre el tigre. Entonces sí, fue un trabajo que yo me recuerdo que cuando firmamos el contrato, fue en el 97, recién muerto el tigre. O sea, estuvimos trabajando 2 años o más
antes de que muriera el tigre. Y luego con la muerte del tigre decidimos, ahora es el tiempo de firmar un contrato. Firmamos con Consuelo Saiza, del entonces editorial Raya en el Agua, que tuvo a su vez un acuerdo con lo que hoy en día es Penguin Random House, en ese entonces Grijalbo. Y sí, tuvimos que, yo me recuerdo que en ese momento, en 97, decimos que sí, ya para finales del año vamos a entregar el manuscrito. No, para nada. Nos tardó otro 2 años y medio. ¿A qué tipo de personalidades o de personajes, Claudia, tuvieron la oportunidad de entrevistar para ir recabando todos estos datos que fueron alimentando a final de cuentas este gran libro, este gran trabajo de investigación? Esa fue, creo, la parte más fascinante de nuestro proyecto, identificar quiénes eran las personas que nos iban a contar la verdadera historia del tigre. Nosotros, como estábamos diciendo antes, no teníamos ninguna agenda respecto a este trabajo. Queríamos realmente conocer quién era esta persona con todos los grises que vienen. No era una situación de blanco y negro, sino realmente hablar con gente por supuesto, gente de Televisa, tantos ejecutivos como pudiéramos. Como decía Andrew, los dos éramos reporteros empresariales, teníamos muchos contactos en ese entonces en la Bolsa de Valores, en consultorías, en Televisa, Televisión Azteca. Pero no Azteca. era tan fácil tener los contactos, pero no era tan fácil, no solamente llegar a ellos, Claudia, sino que accedieran a brindarte la información. Exacto. Antes de que muriera el tigre, yo me acerqué un par de veces a él en eventos para contarle que estábamos trabajando en este proyecto y para pedirle una entrevista. Y en una ocasión me dijo, no me importa lo que diga la prensa, no me importa lo que digan de mí, así que no estoy interesado en hablar contigo, pero pues tampoco voy a pararte. Y eso creo que abrió nos hizo pensar que pues teníamos que seguir abriendo puertas, tocando en puertas. Como dices, no era fácil. Ciertos contactos empezaron a ver que Andrew y yo estábamos trabajando en un proyecto serio y empezaron a abrirnos puertas en el mundo de la política. Tuve la oportunidad de entrevistar a José López Portillo, a Luis Echeverría, a expresidentes. Tuvimos oportunidad, Andrew, como te dijo, abrió puertas en los conglomerados de medios internacionales. Empezamos a hacer contacto con miembros de la familia que empezaron a abrirnos también las puertas o decirnos que no estaban interesados en hablar con nosotros. Su bolero de zapatos, su piloto del helicóptero, gente que había su asistente personal, o sea, gente que estaba muy cerca de él en diferentes facetas, empresarios que habían hecho tratos con él. La gama de entrevistas que hicimos fue muy variada, en todos los sectores, en todos los estratos socioeconómicos, y eso fue lo que nos ayudó a conocer un poco mejor quién era el tigre. Lo más fascinante de esos años fue que todos creían que eran el mejor amigo del tigre Azcárraga, y Andrew y yo comparábamos notas de decir, no, pues este dice que es el mejor amigo, no, este es el mejor amigo. Actrices que decían que habían sido las amantes del tigre por muchos años. Entonces, por eso tuvimos que hacer tantas entrevistas para realmente llegar a la versión más cercana a la verdad. Y el hecho de que Emilio Azcárraga murió en 97, a medio camino de nuestra investigación, también ayudó. Lado, era una gran tristeza porque manteníamos la esperanza de que nos iba a conceder a final de cuentas una entrevista. Por otro lado, una vez que murió, Emilio Azcárraga, que heredó las riendas de el control de la compañía, hizo una especie de limpieza de casa, una especie de cambio de
de imagen cooperativa y por lo tanto muchos veteranos, Sí, los que habían trabajado claro. con las cargas desde los años 60, en algunos casos. Empezando por Guillermo Cañedo, Andrew, Claudia. Y se sentían con la libertad de darnos la entrevista. Entonces, eso nos ayudó mucho. Sí. ¿Tuvieron oportunidad, Claudia, Andrew, de entrevistar, por ejemplo, mencionaste a su asistente personal, quiero entender que es Amalita Gómez Cepeda? Ella no quiso hablar con nosotros. Tuvo varios como ejecutivos que eran como asistentes personales de él y hablamos con algunos de ellos. Amalita fue siempre muy decente y muy respetuosa, pero también era muy leal a don Emilio Azcárraga Milmo y no quiso participar. Pero como Andrew dijo, una vez que murió Emilio Azcárraga Milmo, muchas de las fuentes empezaron a sentirse un poco más libres para poder hacer comentarios sobre su vida. Como dijimos, tuvimos que confirmar mucha información. No todo lo que nos dijeron está en el libro, porque muchas de las anécdotas y algunas de las percepciones que había del tigre no pudimos confirmar, y Andrew y yo desde un principio pensamos que este libro iba a ser un libro periodístico en ese género de la biografía y no estábamos interesados en juzgar, estábamos interesados en contar la historia para que los lectores tomaran hicieran sus propias decisiones sobre quién era este personaje. Pero dicho eso, sí queríamos incluir la vida personal. Claro. La vida matrimonial, los 4 matrimonios y los amoríos confirmados, no los que nos contaron por chisme que no podíamos confirmar. La vida o la relación muy difícil con sus hijos, sobre todo con Emilio Chico, como se conocía en ese entonces. Y todo con fines de presentar un ser humano, porque era tan imponente la figura de el tigre, el que rugía, ¿no? Que queríamos humanizarlo, además de explicar su influencia sobre la vida cotidiana de los mexicanos. Fíjate que Andrew, Claudia, que allá por el 95 o 96, si no me falla la memoria, tuve la oportunidad de visitar las instalaciones de Televisa San Ángel y como dice Andrew, el tipo tenía una personalidad imponente, no era muy grande físicamente, un tipo muy delgado, se habrá medido un 80 cuando mucho, pero simplemente su imagen, su caminar, su traje, su clásico mechón blanco, este mechón blanco que lo distinguía también entre otros empresarios de otras personalidades. Realmente era una personalidad imponente físicamente, pero imponente además por el poder que en esas épocas tenía y que hoy ya no lo sería tanto o ya no lo es tanto a través de Emilio Azcárraga, ya en esta nueva dinastía o nueva generación, como en su momento se hizo llamar los 4 fantásticos, que vinieron a darle un giro totalmente distinto con Alfonso de Angoitia, con Bernardo Gómez, con Pepe Bastón y el propio Emilio Azcárraga. Sí. De hecho era imponente ver al tigre cuando llegaba en su Mercedes-Benz enorme, gris, si no me falla la memoria, y lo dejaba justamente afuera de sus oficinas ahí en Televisa San Ángel, enfrentito donde está esa especie de casita que tienen en Televisa San Ángel. Claudia y Andrew, me encantaría que nos platicaran también, independientemente de todo el poder que representaba el tigre Azcárraga y demás, ¿por qué lo eligieron a él? Digamos, ya existía un Carlos Slim, etcétera, etcétera. Grandes empresarios, digamos, de toda la vida o de muchos años en nuestro país que también gozan de un gran poder financiero. El tigre, ¿qué más tenía? ¿Cuál era, digamos, el valor agregado que suponía el tigre Azcárraga versus estos otros personajes? Precisamente porque lo que mencionaron hace un momento en el sentido de que abarcaba muchos ámbitos, desde el ámbito de la religión, el poderío financiero, el poder mediático,
cultural, etcétera, etcétera. ¿Eso era lo que de alguna manera también los enamoró? Creo que tenemos que contextualizar el momento en que nosotros escribimos este libro. Eran los 90s. El flujo de información era muy distinto a lo que vivimos ahora. Había siempre un cierto misterio alrededor de todos estos empresarios, ¿no? Eran figuras que estaban como más allá del alcance inalcanzables, del público totalmente. en general, ¿no? Y de hecho, cuando nosotros como periodistas tratábamos, así empecé creo mi carrera en el financiero, haciendo perfiles de empresarios, porque la idea era que nadie sabía, todo el mundo conocía las empresas y sabían del empresario que estaba al frente, pero como mi reto era contar un poco la historia del, como decía Andrew, el ser humano detrás de ese empresario. También estamos hablando de un momento en el que estos personajes tenían un gran poder o una gran influencia en la vida de nuestro país, pero no había un gran sistema de rendición de cuentas y la prensa era uno de los únicos como vías o vehículos para lograr un poco o poner la luz en estos personajes y en cómo se desenvolvían, cómo eran, quiénes eran. Y como dice, sí había muchísimos personajes, estaba Lorenzo Zambrano en Cemex, todas las industrias mexicanas tienen un líder o un personaje específico, ¿no? Pero cuando piensas en el Tigre Azcárraga, como tú mismo lo dijiste, era una presencia imponente. Era un hombre que desataba carcajadas y un terror al mismo tiempo. Era un hombre que tenía esta fama de Don Juan, ya sabes, de Casanova de primera clase, que podía rendir a las mujeres a sus pies. Tenía una gran influencia con los presidentes Claro. del país. Entonces, era una fascinación de saber qué más había atrás del Tigre Azcárraga. También era una parte de una dinastía en nuestro país. Entonces, tenía todos los elementos de una gran telenovela para nosotros contar esa historia. Y desde el principio, Andrew y yo pensamos que el tigre era como la figura que íbamos a tratar de desenhebrar, al mismo tiempo que contar la historia del México la última mitad del siglo XX. A través de su vida pudimos contar qué estaba pasando en México en ese entonces, por qué la cultura de México era como era, por qué la economía estaba donde estaba, por qué la sociedad mexicana creía en los principios o creía en esa dicotomía de los ricos y los pobres y los estereotipos a través de la programación televisiva que Azcárraga y su empresa seguían perpetuando por décadas. Entonces, había una fascinación por empresarios en general, pero él era como el empresario, por toda también el folclore que lo rodeaba. Y como dijimos antes, sus garras estaban en todos estos ámbitos, el deportivo, el cultural, el político, etc. El gran tema, uno de los grandes temas de la historia de México en el siglo XX y hasta en nuestros días, es la desigualdad. Y en nuestro juicio, además de todas las cosas que acabo de platicar, Claudia, Emilio Azcárraga mismo personificaba la desigualdad, el monopolio político del PRI, de que era vocero propagandístico a ultranza, los monopolios económicos, de que él tenía uno de los más famosos, la desigualdad racial, la marginación del 90% de los mexicanos que son de tez morena, que no se veían o muy poco en Televisa. ¿Sí? La desigualdad deportiva, la desigualdad en muchas ramas de la vida mexicana y de nuevo su influencia se notaba. No fue el único factor, pero era un factor
principal en la perpetuación de varios tipos de desigualdad. Entonces, Claudia ha dicho que no teníamos una agenda, pero que es cierto, pero sí teníamos una preocupación sobre la desigualdad en México. Entonces, y sin sacar juicios de manera didáctica, queríamos mostrar a los lectores por medio de contar la historia de este personaje, cómo se ha perpetuado varias desigualdades en México en los últimos, bueno, desde los años 50. Ustedes recordarán aquella frase inolvidable del Tigre Azcárraga cuando mencionó que él hacía televisión para los jodidos. Sí, que a su juicio era un mérito. Exacto. Entretener a la clase jodida de este país. Sí. Cuando, sin lugar a dudas, el producto que él ofrece a la sociedad influía de manera directa en esta desigualdad y en esta pobreza educativa en la que hemos estado sometidos durante décadas. Sí, y el mensaje subtextual, el mensaje implícito de sus telenovelas era: conozca su lugar, no aspira a ser mayor o más rico que eres. Sí, ser pobre es ser noble. Sí. Soy María la del barrio y a mucha honra. Ahora, a final de cuentas, Andrew, Claudia, no me dejarán mentir, sus telenovelas, en realidad, nos podemos reír de María Mercedes o simplemente María, etcétera, etcétera, pero la realidad supera la ficción. A final de cuentas. Tienes toda la razón, y de hecho, cuando lees el libro, identificamos también que a pesar de el uso de la televisión como vehículo para perpetuar esta desigualdad que Andrew decía, y que era un reflejo de la realidad, era como un círculo vicioso, era un reflejo de la realidad, pero perpetuado por las tramas que se veían en las telenovelas. Y debemos también reconocer que y esas era parte de las contradicciones de el tigre, de la persona del tigre, porque por un lado perpetuaba esta desigualdad, pero por otro, algunos de sus proyectos, liderados por Miguel Sabido, ayudaron a la población en términos de control de natalidad y alfabetización, por ejemplo, la difusión de la alta cultura en México, ¿no? Y de todos los, de las colecciones de historia del país. Él, de manera singular, hizo que, o produjo una exhibición itinerante de los tesoros de México por el mundo. Y son esas contradicciones que hacían a este personaje tan fascinante. Pero bueno, a final de cuentas, ni a todos les interesa, ni les gusta, ni les saben, por ejemplo, al mundo del arte. Yo recuerdo cuando instaló, si no me equivoco, el nombre del Museo de Arte Moderno o Contemporáneo. ¿Tamayo? En Polanco, con la típica exposición de Paul Klee, lo recuerdo perfectamente. Realmente veías el museo y estaba vacío. Sí, era un edificio construido para la prensa extranjera durante el Mundial del 86 y luego lo convirtieron en Centro Cultural de Arte Contemporáneo. Y en Campos Elíseos. En Campos Elíseos, en Polanco, exactamente. Yo me recuerdo cuando yo era periodista, fui a hacer reseñas de exhibiciones de Goya, por ejemplo, o la colección de Jacques Gelman, de los Tamayo y los Rivera. No, o sea, exhibiciones magníficas y gratuitas. Así es. Sí. Claudia y Andrew, ¿qué diferencias se encuentran en la Televisa, en el emporio de Televisa del Tigre Azcárraga con sus amigos inseparables Guillermo Cañedo, con Otón Vélez, Rómulo Farril, Miguel Alemán, etcétera, versus la Televisa de ahora, de la cual tomó el control a raíz de la muerte del Tigre Emilio Azcárraga Gallán, junto con sus amigos también inseparables, Alfonso de Angoitia, Bernardo Gómez, que es el poder tras el trono, y un Pepe Bastón que, bueno, desde hace 3 o 4 años ya no figura entre este equipo que de alguna manera pues ha mantenido a flote en números negros trabajando a Televisa.
Sí, hicieron una buena obra financiera Sí. a finales de los 90 porque heredaron muchas deudas, deudas personales y deudas empresariales. Hicieron una buena obra financiera en cuanto a restaurar las finanzas de la empresa y también sanear la empresa que andaba gastando por todos lados en proyectos que no tenían mucho caso, que pedían hasta 10 de millones de dólares al año, en el caso de ECO, por ejemplo. El caso de ECO, claro. Pero yo diría que la empresa que conocemos hoy es una empresa algo disminuida en su influencia, pero sigue siendo incomparable en la fuerza, en su poder comunicativo. En épocas de escalagramismo gozaba de un 90% de las audiencias. Hoy en día es más como 60%, un poco menos, pero sigue siendo predominante. Y es por eso que Andrés Manuel López Obrador vio la necesidad, al juicio del prefacio que escribimos para la nueva edición del libro, de hacer una alianza, una especie de alianza con Televisa hasta hacer su cierre de campaña en el Estadio Azteca de Televisa, porque reconoció López Obrador la importancia comunicativa de Televisa y el hecho de que no hay otra empresa en México que tiene tanto alcance, que tiene un estadio tan grande, que tiene canales que llegan... Hipermasivo, a final de cuentas. Sigue siendo un medio hipermasivo, Claudia. Sí. Así es. Y también creo que tenemos que tomar en cuenta que la Televisa de hoy enfrenta otra competencia que no es solamente televisiva. La gente consume información a través de los medios sociales. Todo mundo con un teléfono se ha convertido en un testigo de la historia y en un periodista de cierta manera. Y entonces la gente, la influencia que tiene de la Televisa de la época de Azcárraga, como decía Andrew, comparado con la influencia de la Televisa de hoy en día, es muy diferente y juega un papel distinto en su poderío o su influencia. Sin embargo, como decía Andrew, creo que sigue jugando ese papel de soporte del status quo, como diríamos, en todos los sentidos, ¿no? No solamente político, sino también de la cultura y de, sí, la influencia en la vida nacional. Quizá no con la fuerza que tuvo, con la fuerza que tenía en los años de Azcárraga Nilmo y de su padre, Azcárraga Vidaurreta, pero todavía con una gran influencia. Andrew. Y yo diría que lo que sucedió en 2012 era una buena muestra de cómo el poder de Televisa, aunque se viera algo disminuido, todavía era grande. El hecho de que hizo una enorme obra de promoción a Peña Nieto, cultivó su imagen durante 7 años, desde que concursó para la gobernatura del Estado de México. Sí. Y yo sospecho que pueden haber otras oportunidades en el futuro donde de nuevo Televisa puede tratar de cultivar su gallo para una contienda presidencial. Yo habría apostado en Rafael Moreno Valle, que obviamente ya no está con nosotros, pero durante varios años estaban cultivando una relación con él como posible candidato del PAN, sino en el 2018 para el 2024. Entonces, no lo veo nada imposible que sucediera de nuevo un candidato televisivo al estilo de Peña Nieto que se puede producir en 2024. O otra contienda en el futuro. Otra cosa que estaba pensando mientras Andrew hablaba era la diferencia de liderazgo.
de Azcárraga Milmo con Azcárraga Jan, aunque Azcárraga Milmo estaba rodeado de personas como Rómulo Farril o Miguel Alemán, etcétera. Él era el que tomaba las decisiones finales. Él era el tigre y sus rugidos se escuchaban claramente. De Televisa San Ángel a Televisa Chapultepec se escuchaban. Sí, exacto. Pero en el hablando de percepciones, nada más, yo salí de México hace más de 20 años, entonces no tengo ese pulso ya sabes, de las sensibilidades de la empresa que tenía entonces, pero la percepción es que era más las decisiones se tomaban de manera colegiada y era más una colaboración de aptitudes, y Azcárraga Jan escuchaba a sus otros socios en el liderazgo de la empresa, y el hecho de que se ha retirado de la empresa del día a día también habla mucho de la diferencia del empresario que él es comparado con su papá. Sí, totalmente. Claudia Fernández, Andrew Paxman, pues nos queda un minutito de plática, algo más que quieran agregar, y yo los invitaría a que cuando anden por acá en México, especialmente Claudia, que andas tan lejos allá en Australia, y esperando que ya la pandemia pase pronto para regresar también nosotros a transmitir en vivo desde la cabina de la estación y hablar más largo y tendido sobre este fantástico libro del tigre Emilio Azcárraga. Rápidamente, algo más que quieran agregar para compartir con la comunidad universitaria y audiencia de este programa y de la estación, Andrew, Claudia. Bueno, solo el hecho de que siempre pensábamos que el libro sería de interés de los estudiantes. Es por eso que en esta nueva edición hay una versión digital que está de venta en solo 75 pesos. Entonces, esta fue una emisión más del programa Estamos en Comunicación con Carlos Muñoz. Carlos Muñoz, un programa con mensaje transmitiendo desde Radio Anáhuac 1670M. Eleva tus sentidos.